El origen del ser humano en este ciclo planetario es producto de la guerra. Nuestro planeta Tierra se encuentra en un gran momento de cambio físico y transformación. La cercanía del 2012 y la incertidumbre que rodea la llegada del 21 de diciembre han dado lugar a todo tipo de especulaciones y creencias. Ahora, más que nunca, las preguntas existenciales, ¿a dónde vamos?, ¿de dónde venimos y qué debemos hacer?, cobran su máximo protagonismo. Como parte integral que somos de la conciencia del planeta, va a depender exclusivamente de nosotros que nuestro destino como humanidad se manifieste de una u otra forma. En 2012 y más allá queremos descifrar las claves que nos ayuden a comprender y hacer frente a este momento único de transición planetaria. Contamos con las personas que ya están liderando este periodo de cambio en la Tierra. Pretendemos sobre todo facilitar este proceso que vamos a tener que emprender junto al planeta si queremos formar parte de la nueva civilización que ya se está gestando. Soy Karen Álvarez y esto es 2012 y más allá. Bueno, este hangout de hoy para mí es muy especial porque tenemos a Cristian Ceballos, que es una persona a la que sigo desde hace tiempo en Internet, tanto su canal de YouTube como su web, tupropiocamino.org. Y bueno, quería comentaros que hace 2 semanas que comenzamos de nuevo esta aventura de 2012 y más allá, que ya hace un tiempo tuvimos que paralizarla por motivos diversos, ¿verdad? Y ahora la retomamos otra vez en la medida de nuestras posibilidades, claro está, y en la medida también en que la audiencia lo haga posible. Cristian, para todos los que aún no lo conozcáis, aunque él ya tiene, como decía antes, una trayectoria de estar un año ya con su canal de YouTube y compartiendo información en la red, es investigador de culturas antiguas e iniciáticas, especialista en psicoanálisis y en religiones comparadas, y es autor del libro Relatos del No Tiempo, cuentos mágicos para gente mágica, un libro que os recomendamos. Él es experto en muchas cosas más, podéis seguirlo en su web, tupropiocamino.org, pero actualmente está preparando un documental sobre el origen oculto del ser humano. Bueno, quiero darte las gracias, Cristian, por estar hoy con nosotros aquí en 2012 y más allá. Muy bienvenido a esta tu casa, espero que podamos vernos más veces, ¿verdad? Yo te descubrí hace un tiempo ya a través de una entrevista que vi contigo con Luis Palacios de La Caja de Pandora, ¿verdad? Te lo comenté hace un tiempo. Pero bueno, pues esas casualidades que tiene la vida, que luego también te encontré en la web de David Parcerisa y también te encontré en el canal de YouTube de Iván Martínez, de VM Gran Misterio, ¿verdad? Que por cierto, pues tengo también la suerte de poder compartir pantalla con él la semana que viene, el próximo domingo. Ya os hago un poquito de publicidad para el próximo domingo. Vamos a estar hablando, Iván y yo, sobre el continente perdido de Mu. Vamos a explicaros todo lo que sabemos sobre Mu. Así que no os lo perdáis porque va a estar también muy interesante. Pues lo que te comentaba, Cristian, es que pues lo que me pasó fue esto, ¿verdad? Que yo no solamente te vi una vez y dices, bueno, pues te has encontrado a esta persona que dices, wow, qué interesante, voy a seguirla, a ver qué cosas cuenta, ¿no? A ver qué cosas nos dice. Pero es que como que te volvías a repetir, ¿no? Una y otra vez, y decía, bueno, esto ya es una señal, ¿eh? Esto tiene que significar algo, tengo que prestar un poquito más de atención, ¿no? Y me di cuenta de que realmente, ya profundizando un poco más, conociéndote un poco más, eres de esas personas que vale muchísimo la pena escuchar, que vale muchísimo la pena seguir, porque no te quedas en la superficie de las cosas, sino que eres un investigador que profundiza, que realmente va al origen, ¿verdad? A todo eso que no conocemos todavía y de donde nace todo este universo que nos rodea. Entonces, bueno, tienes mucho que hablar, tienes muchísimo conocimiento, tienes muchas cosas que compartir,
Pero sobre todo, a mí me interesa muchísimo y por eso te agradezco que hayas aceptado esta invitación a 2012 y más allá, el documental que estás preparando sobre el origen oculto del ser. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, ¿no? O sea, cada uno tenemos como nuestras tendencias en la vida, ¿no? Algo que nos gusta, que nos apasiona. A mí me encanta el conocimiento sobre todo de uno mismo. Es algo que me apasiona desde hace, bueno, yo creo que desde que nací. Es algo que me acompaña, ¿no? En mi vida. Es como una característica muy mía. Entonces siempre he estado buscando. Me considero una buscadora, ¿verdad? Una buscadora nata. Entonces, cuando encuentro a alguien que me puede explicar un poco quién soy, cuál es mi origen, de dónde vengo, porque es algo que me interesa muchísimo, pues me encanta. Y sobre todo con la rigurosidad y con el conocimiento que tú lo haces, ¿verdad? Porque vas realmente al origen, a la fuente de todo ese conocimiento hermético, de todo ese conocimiento esotérico que nos han ocultado, ¿verdad? Y que bueno, pues que cuesta llegar a esa información, a esa sabiduría y a ese conocimiento. Así que, bueno, te doy las gracias de todo corazón por estar aquí hoy conmigo y me gustaría que nos hablaras sobre el documental. ¿Cómo se te ocurrió hacer este tipo de documento, ¿verdad? De documentación para todo el mundo. ¿Cómo surgió? ¿Y qué es lo que vas a aportar? ¿Qué es lo que nos vas a aportar? Bueno, ante todo, gracias a ti por brindar el espacio para compartir este mensaje. Bueno, ahora el desafío es parte mía estar a la altura de la presentación que has hecho respecto de mí. Ante tantas palabras tan bellas, ahora bueno, me toca a mí estar a la altura de compartir todo lo que has mencionado. Como, bueno, bien estabas diciendo, dentro de mi campo de investigación, trato de develar aquellas cosas que no son captadas por nuestros sentidos tradicionales, bueno, pero sin embargo son aquellas que rigen nuestra vida desde lo oculto, desde aquello que no vemos. Y de ahí surge, bueno, obviamente todo, como te contaba antes, el tema de la investigación hermética, del psicoanálisis, del ocultismo, de distintas vías que de alguna u otra manera rescatan lo que se conoce como la sabiduría original, producto de la religión original que dista y muchísimo es la antítesis de las religiones tradicionales actuales, digamos, ¿no? Es más, bueno, mi toma de contacto con estos temas, bueno, que fue cuando tenía 8 años, surge justamente de haberme hecho esa pregunta, ¿no? Yo era, como he contado en algunas oportunidades, por aquel entonces era un monaguillo, esos niños monaguillos que estaban muy metidos en el tema de la Iglesia Católica y con el tema de la comunión, y bueno, me gustaba mucho leer, me había leído la Biblia varias veces, pero bueno, había algo en todo ese mensaje que como que no cuadraba, no cerraba, ¿no? Cuando tú te pones realmente de lleno a abocarte a un tema, es como que también a su vez recibes la vacuna y los anticuerpos de eso. Y de alguna manera, como no cerraban los temas, leía cosas que diferían de lo que enseñaban, aparte el mensaje era contradictorio entre lo dicho y lo hecho, y bueno, así fue que, digo, a mis 8 años me planteé una hipótesis que durante toda mi adolescencia me dediqué a comprobar, y fue simplemente una pregunta obviamente la recuerdo como si me la estuviera haciendo hoy mismo, que tiene que ver con, bueno, pues ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Se supone que hay un solo Dios. Y de ahí, de plantear esta pregunta, surge en ese momento la hipótesis de, ¿no será que en algún momento hubo una religión original? Una religión en donde de alguna manera, por motivos que, bueno, en ese momento desconocía, por esas razones se fragmentó y se transformó en lo que hoy conocemos como estas religiones. Y ahí fue que empecé todo mi trabajo de campo de religiones comparadas, primero leyendo, porque yo era muy pequeño, pero bueno, cuando ya asomé a la adolescencia y ya me manejaba solo, recuerdo que durante, bueno, prácticamente 7 años, de los 12 a los 19 años, mi salida de los sábados era a cuanto templo o cuestión religiosa haya, de cuanta religión se te ocurra, para ir a experimentar qué es lo que enseñaban, a ver qué encontraba de idéntico en lo diferente de cada una de las distintas religiones. Pues así fue que, por suerte, llegué a
a un resultado, llegué a una respuesta de esa hipótesis que había planteado años antes, y a partir de ahí, bueno, ya llega de lleno toda la etapa de tomar contacto con esa religión original que está directamente relacionada al conocimiento hermético. Y en la base misma de ese conocimiento hermético está el, no te voy a decir si el más o el mejor, pero sí uno de los secretos mejor guardados de los cuales el ser humano desconoce, que es nuestro propio origen, ¿no? Tenemos hoy en día tres teorías, por decirlo de alguna manera, que tratan de dar explicación a nuestro origen. Tenemos la teoría tradicional, que es la que uno aprende en los centros de estudio, que es la que nos habla de la evolución, la teoría darwiniana, que obviamente tiene ese famoso eslabón perdido, o sea, en sí misma no colma, ni en sí misma se colma de la respuesta que ofrece, pues está incompleta. Tenemos también la teoría de que nos ofrece, por ejemplo, todo el tema del, del hermetismo, que son las razas madres, la evolución planetaria y las razas madres que conforman la experiencia que las mónadas tienen que ir ganando, y tenemos una teoría un poco más moderna en cuanto a su descubrimiento, que tiene que ver con todo este renacer de la cultura sumeria, que nos hablan de esos famosos Anunnakis, en donde aparentemente el ser humano es producto de la ingeniería genética. De esas tres teorías que tenemos hoy en día o que llegan a nosotros, no hay hasta el momento alguna cuestión o de alguna manera que estén integradas. El que te habla de los Anunnakis no le encuentra cabida al tema de las razas madres. Quien te habla de la evolución directamente no le da cabida o no entiende la manera en que podrían estar estas teorías esotéricas puestas en juego, y quien sigue la teoría de las razas madres, pues no le encuentra la vuelta a la teoría de los Anunnakis. Eso es lo que te encuentras por lo general, o sea, te encuentras expertos en cada una de las tres teorías, pero ninguna integrada. Lo que entiendo que estoy en condiciones de aportar a través del documental, que de a poco de documental se está transformando al menos en un cortometraje, porque a medida que vamos avanzando y que van surgiendo cuestiones, voy dando cuenta que empieza a mezclarse lo del documental y lo del cortometraje, porque no es solamente algo que tenga que ver con un documento, sino con una historia para ser contada. Es justamente la explicación de cómo las tres teorías se integran, cómo las tres teorías se integran en una línea de tiempo, que ahí es donde está el secreto, y bueno, obviamente, rescatar todo el contenido completo de nuestro origen como ser humano, como raza, que al fin y al cabo lo que nos permitirá, además de conocer, como te decía, ¿no? Este tema totalmente hermético y esotérico, nos permitirá entender cuál es el desafío que hoy en día tenemos que atravesar, ya que, siendo bueno, tu programa 2012 y más allá, ese más allá del 2012 está directamente ligado con lo que como raza humana y como ser humano individual, cada quien tiene que atravesar. Y eso que tiene que atravesar cada quien está la clave directamente ligada a nuestro origen. Así que solamente entendiendo ese desde dónde venimos, ese por qué tiene que ver con nuestro origen, podremos realmente atravesar lo que hoy nos toca como raza y como individuo. Pues es fenomenal, de verdad. Me parece increíble que me haya encontrado contigo y se lo agradezco al universo o a quien lo haya organizado, porque las cosas se organizan misteriosamente, ¿verdad? Mágicamente. Porque fíjate, yo comencé este programa con una intención y la intención era arrojar luz, conocimiento sobre quiénes somos y sobre el desafío que nos toca vivir, que de hecho ya estamos viviendo como humanidad, ¿verdad? Porque bueno, pues porque está claro que tenemos un desafío por delante y que algo tenemos que hacer y algo hay que cambiar. Hay una cosa muy interesante que has dicho. Fíjate, no sé si te lo comenté en la otra ocasión que estuvimos hablando.
pero yo pertenezco a dos caminos iniciáticos, dos caminos de conocimiento, ¿verdad? Dos caminos iniciáticos, y en los dos, precisamente, bueno, pues nos dan enseñanzas acerca del origen de la humanidad. Y los dos coinciden, ¿verdad? Además, y una de las cosas que nos dicen es que el origen de las religiones es uno. Así que me ha parecido increíble, ¿verdad?, que ya de entrada tú hayas comenzado con esa investigación tuya propia, ¿verdad?, y esa conclusión a la que has llegado, ¿verdad?, de que esa religión original se fragmentó en todo lo que hoy conocemos, ¿no? Y entonces esa es una de las enseñanzas básicas que a nosotros nos transmiten, que a veces pues muchas personas se quedan contrariadas con ello porque no creen que pueda ser posible que una religión sea originaria de otra diferente. Entonces no creen que haya un origen común. Eso es algo con lo que muchas personas se enfrentan, ¿verdad?, hoy en día. Pero bueno, pues esa es una de las enseñanzas que a nosotros nos transmiten, ¿no? Entonces me hace gracia que precisamente tú hayas compartido nada más empezar esto, ¿no? Es muy interesante. Mira, yo te he oído decir algo que todavía no logro comprender muy bien. Tú hablas de que, bueno, de hecho, fíjate, ¿no?, el 2012 y más allá se comenzó justo antes, este programa se comenzó justo antes de que llegara el 2012, porque, bueno, pues porque yo tenía claro que el 2012 no se acababa el mundo, eso lo tenía muy claro, sino que comenzábamos una nueva etapa, ¿verdad? O sea, sencillamente los mayas decían que había un final de cuentas, ¿no? Había un final de ciclo, pero se comenzaba uno nuevo. Es como, bueno, pues se acaba la noche, pero comienza el día, o se acaba un año, ¿verdad?, y empezamos un año nuevo, ¿no? Era sencillamente esto, y por eso hablaba desde el 2012 y más allá, ¿no?, porque nos queda rato de estar por aquí. Entonces, tú hay una cosa que comentas que es algo también muy interesante, que todavía yo no logro captar. Tú hablas acerca del no tiempo, algo que según tú decían los mayas que iba a pasar entre el 2012 y el 2018. ¿Nos lo podrías aclarar a la audiencia y a mí? Claro, claro. Mira, primero hacer un agregado un poquito a lo que ya planteabas del tema de las religiones para darle bien el contexto al tema antes de pasar de lleno al tema del tiempo del no tiempo. Y es que hay que aprender a diferenciar lo que es la religión de la religiosidad. Ese es el punto clave en todo esto. La religión está más ligada al tema institucional. La religión, como la conocemos hoy en día, es un subproducto a ver, lo que voy a decir lo voy a trabajar mucho más en el documental, pero la religión nuestra, la que conocemos hoy en día, no importa cuál fuere, no me refiero a o sea, puede ser la cristiana, la judía, la hindú, la que tú quieras, no importa, es producto del tipo de sistema planetario en el que estamos. La Tierra es lo que se conoce un planeta decimal. Estos son temas que se manejan a nivel del hermetismo. El planeta decimal es un planeta que es de experimentación, y como todo planeta de experimentación, hay cuestiones que surgen respecto de la religión y la religiosidad. La religión es lo que lamentablemente el ser humano ha utilizado como arma para dominar al ser humano. Eso es lo que ha hecho la religión. Es parte del control. Y la base de la religión ahí sí está basada en la religiosidad, que la religiosidad es el sentimiento que tú tienes respecto de lo divino en ti. Esa pizca de luz que cada quien tenemos dentro y que hay que despertar, hay que expandir y hay que hacer brillar, esa es la religiosidad. Lamentablemente la religión, que no es más que técnicas que funcionan por el simple hecho de ser técnicas, como la oración y como la fe, yo esto lo he hablado en algunos programas, te hacen creer que esas técnicas funcionan gracias a la religión y no a la religiosidad en ti. Y ahí es donde empieza todo este tema de la dominación del hombre por el mero hecho de la dominación, que en realidad es parte de ese legado que tenemos en las raíces de nuestra creación. Yo cuando abrí el programa dije una frase en donde mencioné que el ser humano en este ciclo planetario es producto de la guerra y de la esclavitud. Hay que sostener esa frase. Por eso es necesario un documental o film o cortometraje
para poder sustentar por qué el origen del ser humano tiene en su base misma la guerra y la esclavitud, que son en realidad cuestiones que tenemos que atravesar hoy en día para llegar a este despertar de la conciencia. Ahora bien, esto que tú preguntabas respecto del tiempo del no tiempo, está más ligado a una de esas tres ramas, esas tres patas que yo mencioné cuando hablaba de las razas madres. Como bien tú decías, el calendario maya, que es uno de los tantos calendarios que hacen referencia a estos tiempos, nos hablan, como bien dijiste, de un fin que en realidad lo que hace es abrir paso a un inicio. Es lo mismo que si hubiera llegado el 31 de diciembre y luego que viene el 1 de enero. Nada más ni nada menos que eso. No es que pasa otra cosa. Lo que sucede con respecto al calendario maya es que nos habla de un proceso mucho más importante que un cambio de año, que un pasaje de 31 de diciembre al 1 de enero, porque nos habla de un pasaje a nivel cósmico, al menos en lo que es nuestra galaxia, y está muy directamente ligado a la función de nuestro Sol, a la función del Sol central de nuestra galaxia, que es Alcione, a la entrada de nuestro sistema solar, a lo que es ese cinturón de fotones, a esa lluvia de plasma de la que tanto se habla a veces cuando se habla de las tormentas solares y bueno, y todo eso. Ahora, yo te decía del tema de las razas madres que hay que utilizar, hay que recurrir para entender qué es lo que nos estaban diciendo los mayas en ese calendario, en este tiempo del no tiempo. Psíquicamente nos cuentan esta teoría de las razas madres que la Tierra ha sido habitada por otras civilizaciones, que nosotros somos, según nos cuenta esta teoría, la quinta civilización que habita este ciclo planetario, aquí la Tierra. Somos lo que se conoce como raza aria, pero antes de nosotros estuvieron la raza atlante, la raza lemuriana, la raza hiperbórea y la raza protoplásmica, que fue la primera. Cada una de estas razas ha ido evolucionando. Acá es donde entra un poco más en juego para entenderlo el tema, lo que yo mencioné también de las mónadas, que es como si fueran los espíritus primigenios, es lo más cercano a Dios que podríamos llegar a ubicar en cuanto al concepto que manejamos de alguna manera de Dios, pero nada que ver con ese Dios que ordena, que castiga, que premia, ¿no? Sino Dios como proceso creador y la divinidad en cada uno como parte de ese proceso. Y estas mónadas para poder experimentar, ¿no? Para poder seguir experimentando, porque al fin y al cabo el crecimiento y la evolución del universo en su base tiene a la experimentación, tuvieron que descender de plano, por así decirlo, pasar de un plano mucho más sutil a un plano más denso, y para eso tuvieron que encarnarse en cuerpos, en cuestiones más densas. De ahí empieza todo el proceso de las razas, en donde la raza siguiente a la anterior cada vez va tomando más densidad, va evolucionando también en cuanto a su forma física, hasta llegar a la raza atlante, que de alguna manera fue la raza que mejor equilibró todo lo que hace a la denso y a lo sutil. Y después, la que seguimos nosotros como raza aria, hemos perdido prácticamente el contacto con lo sutil y solamente recordamos las cuestiones que tienen que ver con lo denso. Por eso yo muchas veces cuento esto de que en realidad lo que tenemos que hacer es recordar, que ya está. La información está en nosotros, simplemente tenemos que recordarla, hay que activar ese recuerdo, porque está inclusive en nuestro ADN, si lo quieres ver por la vía de lo físico. Está en nuestro ADN físico y está en nuestro ADN espiritual. La información está, simplemente tenemos que despertarla y recordar todo lo que esté ahí contenido. Esta teoría de la raza madre nos cuenta que cada vez que hay una raza raíz habitando el planeta, va evolucionando en subrazas. Cada raza tiene 7 subrazas en donde va, como te decía, haciendo evoluciones a través de la experiencia, tanto en lo denso como en lo sutil. Cada de estas subrazas, bueno, cuando llega a la séptima, pues por evolución misma, tiene que hacer el pasaje a la siguiente raza madre.
Esto le pasó a la raza lemuriana, a la raza atlante, y nos está pasando a nosotros ahora como raza aria. Estamos en tiempos en donde nosotros, además de ser la quinta raza, somos la quinta subraza dentro de la raza aria. O sea, estamos a pasitos de, en este momento si lo pusiéramos bien en una línea de tiempo, estamos en el pasaje de la quinta a la sexta subraza madre, y de ahí ya estamos a pasitos, a años, de dar paso a la sexta raza madre a nivel planetario. Cada raza tiene un objetivo en sí mismo para lograr, en cuanto a esta cadena evolutiva de la que estamos hablando, que las mónadas y los seres espirituales tienen que ir alcanzando y tienen que ir logrando. Si como raza no se llega a ese objetivo, pues la Tierra simplemente hace un borrón y cuenta nueva, y ahí es donde le da pasaje a la próxima raza, tomando lo mejor de la anterior y sembrando las semillas para la siguiente. Eso mismo ya ha hecho con 4 razas anteriores. Si nos preguntáramos cómo son esos pasajes entre raza y raza, pues todavía hay relatos mitológicos de alguna. La más conocida para nosotros es el diluvio universal. Ese diluvio universal que llega a través de varios mitos que lo encontramos en todas las religiones. Tú vas al Popol Vuh y encuentras que en un momento hubo un diluvio universal. Tú vas a la Biblia y encuentras que hubo un diluvio universal. Tú vas a los textos de los védicos y encuentras que hubo un diluvio universal. Vayas a donde vayas, encuentras que en la mitología habla de un diluvio universal. Bueno, ese diluvio universal es el pasaje de la raza atlante a la raza aria. Es la manera en que la Tierra, que es un ser en sí mismo también, que tiene que evolucionar, que tiene un proceso evolutivo también, donde tiene un antes y un después, evalúa, por así decirlo, qué hace con la raza actual. Si hace que pase porque cumplió el objetivo que tenía que cumplir, o de alguna manera hace este borrón y cuenta nueva, esta tabula rasa, para dar paso a la siguiente subraza. Hasta ahora, todas las 4 razas anteriores, lamentablemente o por suerte, habría que analizarlo desde el punto de vista de quién o de qué, no han logrado ese desafío de hacer un pasaje como raza. Y la Tierra aplicó lo que te contaba anteriormente que aplica. Hubo razas que desaparecieron por el agua, razas que desaparecieron por el fuego, razas que desaparecieron por movimientos telúricos, y nuestra raza como raza aria está asignada también con un elemento, que es el elemento que todas las profecías nos cuentan, que habrá que hacer algo cuando aparezca. Ese elemento está relacionado con algo que llegará de afuera, es lo que se conoce en algunos nombres como Nibiru, como el planeta de paso, como un asteroide, como lo quieras ver, en donde cuando el ser humano esté a punto de destrozarse a sí mismo, surgirá algo del cielo que hará que pongas la atención ahí. Y te unes como raza para dar una respuesta a eso, o la Tierra allá habrá elegido, y pues pasará lo mismo que te comentaba antes. El tiempo del no tiempo, que es, tuve que hacer todo esto para entender de qué hablamos cuando hablamos del tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo es la oportunidad que nos da la Tierra como ser vivo, a nosotros como raza humana y a cada quien como individuo, ¿viste cuando hay un evento deportivo que concluye el tiempo tradicional o el tiempo establecido y le da unos minutos más para recuperar el tiempo perdido? Bueno, que suelen ser 4 o 5 minutos dependiendo, ¿no? Si tú miras fútbol es donde más se ve eso, ¿no? Dan 3 o 4 minutos extra para recuperar el tiempo perdido. El tiempo del no tiempo es ese tiempo extra que la Tierra nos da para, en estos años, que nos marca, por ejemplo, el calendario maya, que es el ciclo del tiempo del no tiempo, que va del 2012 al 2018, para que cada quien haga lo que en los anteriores 12.000 años no ha hecho. O sea, en 6 años, el individuo como tal tiene que lograr en su conciencia, en su trabajo evolutivo, hacer lo que no hizo en 12.000 años.
y la suma de eso que haga cada individuo producirá lo que es la masa crítica, lo que se conoce como efecto masa crítica, y hará que la raza en sí misma atraviese ese salto cuántico y pues siga adelante con su evolución. Si tuviera que resumirte todo esto que te he dicho en una frase mucho más sintética es, la Tierra tiene que evolucionar y lo que está evaluando es si lo hace con o sin nosotros. De eso habla el tiempo del no tiempo. Qué bárbaro. Y ¿podrías comentarme de dónde viene la fuente de toda esa información? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿tú qué crees? ¿Que lo vamos a conseguir o no? ¿Vale? Y luego también, o sea, tenemos como esta prórroga o estos minutos extras del tiempo del no tiempo. No sabemos si lo vamos a conseguir. A ver qué tú nos dices, de dónde viene esta información. Y ¿crees que tú realmente crees que existe Nibiru? ¿Que existe algún planeta como Nibiru? Porque claro, también hay mucha discusión acerca de esto. Evidencias no hay. Bueno, pues hay escritos, ¿verdad?, que pueden ser interpretados como algo parecido, pero evidencia de que exista un planeta de paso todavía no la hay. A ver, vamos por pautas, ya que son dos preguntas las que has planteado. Primero, bueno, respecto de la fuente de la información que tú me preguntas. A ver, por un lado, hay fuentes propias, investigaciones de otros retomadas y integradas con mis propias investigaciones, y de ahí surge todo esto. Pero te las nombraré con más detalle. Por un lado, como te decía, yo de los 12 o de los 8 a los 20 años estuve haciendo mucho trabajo de campo con todo el tema de las religiones comparadas. De ahí aprendí todo esto que te contaba respecto a el origen de las religiones y todo lo que hace, todo lo que tiene que ver con la mitología, con la religión comparada, con empezar a vislumbrar que esa realidad que percibimos es lo que se podría, o lo que se conoce hoy en día, ¿no?, como la Matrix, ¿no?, como esa realidad holográfica. Después también participé, o el primer contacto que yo tuve eh, con temas que me pongan de cara a mi transformación personal, o sea, con un movimiento o con alguien que me diga, sí, lo que tú estás diciendo está bien, pero ¿sabes qué? Con el saber no alcanza, tienes que implicarte tú en todo eso que sabes. Eso es a través, yo participé varios años de lo que en ese momento era el movimiento humanista, hoy ya no existe como tal, que es el movimiento fundado por Silo, que ya bueno, falleció en el año 2010, en donde él, bueno, es un argentino nacido en Mendoza, que creó un movimiento que tenía que ver justamente con todo el tema de la transformación personal. Y ahí fue donde tomé mis primeras herramientas con todos los temas de despertar tu conciencia y demás. Después participé varios años también de lo que es la escuela Edipo, escuela que dirige José Luis Parise, donde aprendí muchos temas que tienen que ver con el ocultismo y con el hermetismo y también con el psicoanálisis. Después también estuve 10 años viviendo, residiendo en el extranjero, 6 años en Colombia, perdón, 6 años en México, 4 en Colombia. Estando allí tuve contacto, bueno, con distintos chamanes, en donde pude poner en práctica y aprender bastante de todos estos temas, y de toda esa integración surge lo que estoy contando. Y después, bueno, sucede algo que es casi inexplicable de alguna manera, que es que cuando tú empiezas a investigar con estos temas, de pronto empiezas a conectarte con esos recuerdos que yo te comentaba, que con esto que te decía que lo que hay que hacer es recordar, y la información fluye. A ver, aclaro acá por las dudas que esto no se trata ni de contactos de canalizaciones, ni con contactos con entes espirituales, no. Esto es lo que está dentro de cada uno y simplemente tenemos que recordar y conectarnos con eso. Es lo que mejor lo explica, o que yo mejor escuché quien lo explica,
es un amigo también que he compartido algunos programas con él, que es José Alfonso Hernando de Baldeán de Mágico, en donde él nos cuenta su teoría del todo de Valdeande y nos cuenta que, bueno, de alguna manera hay una red, así como tú estamos conectados al Internet, como tú conectas tu computadora a una red casera, hay también una manera de conectarse a una red de acceso universal. Esa red de acceso universal es la que nos permite conectarnos con toda esta información que está. Yo lo que le agrego a lo que él comenta es que la manera de conectarse, el conector, el cablecito, por así decirlo, con lo cual tú te conectas a esta red de acceso universal, en donde está toda la información, es el hemisferio derecho. Hay que activar el hemisferio derecho para conectarte de alguna manera con esa red de acceso universal y la información está disponible. Te llega a través de sueño, te llega de una manera como si antes no estuviera y de repente está ahí. Son procesos muy lindos de experimentarlos, pero bueno, que son esas cosas que solamente si las cuentas te las tienen que creer, que la forma de sustentarlas es bajo la autoexperimentación. Por eso es que tampoco hablo mucho de estas cuestiones, porque si no tendrías que creer lo que yo te cuento, y si tendrías que creerme lo que yo te cuento, pues estaríamos cayendo en la trampa que propone la religión. Por eso justamente de ahí surge la propuesta de hacer un documental, que te digo, se está transformando en un cortometraje, para poder sustentar con pruebas todo esto que estoy contando, para que no tengas que creérmelo a mí, sino que tengas los suficientes medios y las suficientes herramientas para por ti mismo llegar a esta información. Dicho esto, te cuento lo que preguntabas respecto de Nibiru. Yo hace un año aproximadamente hice un programa en donde hablo concretamente de Nibiru, y lo que menciono ahí lo sigo sosteniendo. En lo particular digo, Nibiru está, es lo que se conoce como el planeta de cruce, está muy relacionado a nuestro origen también como raza, hablaré de ello en el documental, está muy ligado también a historias que tienen que ver, o personajes que tienen que ver con la historia de nuestra raza, como lo es, por ejemplo, Lucifer, del cual también se lo conoce con otros nombres. Lucifer es uno de esos nombres que llega a través de la mitología, también se lo conoce como Enki, se lo conoce como Thor, se lo conoce como Quetzalcóatl, tiene distintos nombres. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué no hay evidencias de Nibiru? ¿Por qué no se lo ve? Bueno, para entender eso, ya tendríamos que entender cómo trabaja, habría que abordar un poquito más el tema tanto del psicoanálisis para entender por qué no lo vemos. Y no lo vemos simplemente porque no está dentro de nuestro campo de conciencia. No está, desde el psicoanálisis te diría, no lo tenemos simbolizado, no lo podemos nombrar. Y el ser humano, aquello que no puede nombrar y por ende no puede simbolizar, simplemente no existe. Hay una película documental en donde hay un ejemplo que se puede utilizar para entender qué es lo que está pasando. Esa película documental me refiero o el título que tiene es ¿Y tú qué sabes? Es un film documental que ya tiene unos cuantos años, que han hecho ciertos personajes del orden de la física cuántica, en donde en ese documental nos cuentan cómo funciona nuestro cerebro respecto a esto que te estoy contando. Y una de las historias que cuentan dentro de ese film documental, ¿Y tú qué sabes?, es que cuando los españoles cuando Colón hace su primer viaje a América, los nativos de aquí, del continente americano, por darle un nombre, porque obviamente en aquel entonces no se llamaba América, no veían los barcos. Los tenían, por decirlo así, a tiro de vista y sin embargo no lo veían. No veían los barcos por el simple hecho de lo mismo que te conté antes. No los tenían registrado ese elemento dentro de su simbología, dentro de su universo, dentro de sus palabras, entonces no lo podían ver. Como no lo podían nombrar, no lo podían ver. Quedaba por fuera de su universo.
Ahora bien, ¿cómo es que de repente pueden verlo? Resulta que nos cuenta esta historia que los chamanes, o sea, justamente aquellos que tienen un contacto directo con esa religión original, esa sabiduría original, empiezan a ver no la calavera, o sea, no el barco, sino efectos que se producían en las aguas respecto de ese barco. Empiezan a ver que el agua en el horizonte y en la costa se empieza a comportar de manera distinta. A partir de ahí, y por un proceso de observación, de aprendizaje y de estudiar el tema, es que logran ver esos barcos. O sea, los barcos estuvieron durante meses frente a sus ojos y no los podían ver por el simple hecho de que no los podían nombrar, no los podían simbolizar. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros con Nibiru. No lo podemos ver porque no lo podemos simbolizar. No está dentro de nuestra mitología. El ser humano es un mito. Esa es la Matrix, es un mito. Todo lo que esté por fuera de esa Matrix, pues no existe. No hay manera de verlo, no hay manera de que se transforme en real. Te digo, para entender esto en su profundidad habría que entender cómo funciona nuestro psiquismo al detalle para entenderlo. Ahora bien, sin embargo, lo que podemos ver son efectos. Lo mismo que los chamanes veían con respecto a los barcos en el agua. Y los efectos los estamos viendo. Está claro que lo que tiene que ver con todos los cambios que hay respecto al clima, respecto al comportamiento de la Tierra, al comportamiento mismo de nuestro sistema solar, está mostrando que el agua está produciendo efectos distintos hace unos años atrás. Lamentablemente, si justamente no tomamos el camino que en ese momento tomaron los chamanes, que es el camino de la autoobservación y de la observación, nunca lo vamos a ver. O cuando lo veamos, ya va a ser porque lo tenemos frente a nuestras narices. Y para eso ya sería demasiado tarde. Ahora, la otra pregunta que tú hacías dentro de esta pregunta tripartita que hacías es, bueno, ¿crees que vamos a, como decía, ¿no?, alcanzar ese estado? Bueno, la respuesta es, no lo sé. Porque si te dijera una respuesta general respecto del tema, estaría mintiendo, porque la gran diferencia que hace al momento actual respecto de los momentos anteriores es, esta vez no se trata de un pasaje global de la raza humana, o sea, no es que la raza humana despierta. Yo te comenté el proceso anteriormente y te decía, si tú despiertas, si yo despierto, si cada quien que está viendo el programa y de los distintos eh, escuelas o movimientos que hacen al despertar de la conciencia, pues despierta, ese despertar individual producirá un efecto masa crítica, que es una fórmula matemática que se aplica lo usa mucho el marketing, por ejemplo, para hacer masivo un producto, que esa fórmula matemática nos dice que es cuando tú quieres que algo se vuelva masivo, tienes que, de ese total del masivo, cuando la raíz cuadrada del 1% lo ponen en práctica, lo ponen en juego, automáticamente por un proceso casi mágico, lo toma todo el total de esa población. Ese efecto masa crítica, ahí sí es donde la única manera en que por la suma de los despertares individuales se produciría un despertar colectivo. Pero por eso te digo. Se ha perdido la voz, Cristian. Ok. Ahora. Ok. Te decía, entiendo que cada quien está haciendo su granito de arena. Tú con lo que intentas divulgar, de mi parte con lo que pongo en juego, y como tú y como yo, distintos investigadores y también distintas personas, porque no solamente hay que ser investigador para producir un despertar de la conciencia, tiene que ver con el compromiso del despertar individual de tu conciencia. Pues ahí, si cada quien logra ese despertar individual y en ese despertar individual se logra ese efecto masa crítica, pues ahí sí diría, lograremos, o sea, hablaría en plural, lograremos ese despertar y hacer ese pasaje. Mientras tanto, la responsabilidad está en ti, en mí y en cada ser humano que habitamos este planeta.
Pues muchas gracias. Mira, lo de la Matrix, yo llevo muchos años practicando yoga y meditación, de hecho tengo una maestra de yoga desde hace muchos años y ella, bueno, en el yoga nos hablan o en este tipo de caminos espirituales, porque no tiene nada que ver con el hinduismo, por supuesto, mi maestra no profesa ninguna religión, es la religión del autoconocimiento, si es que se le puede llamar religión, ¿no? Bueno, pues ellos hablan de Maya, ¿no? Que Maya es como la Matrix, podríamos decirlo, ¿no? Es como lo que estamos viendo, que es la apariencia engañosa, ¿no? Que no es la realidad última y final. Eso por un lado. Luego, por otro lado, cuando has comentado lo de que no vemos el planeta Nibiru, que yo no digo ni que esté ni que no esté, sí que es verdad que están habiendo comportamientos raros en todos los planetas y en todo el sistema solar y no se sabe muy bien qué es lo que les está afectando. Eso sí que es cierto. Así que, bueno, pues sí que es verdad que se están viendo esas cosas en el agua, ¿verdad? Pero no se sabe qué es lo que está pasando realmente. Bueno, pues me recordaba porque yo tuve la suerte de con 19 años, bueno, la grandísima suerte de con 19 años leerme los libros de Carlos Castaneda, algo que me literalmente rompió los esquemas de vida y me marcó para siempre, jamás. Porque ahí ya es cuando yo quería, o sea, tuve un anhelo incontenible, ¿verdad?, para buscar a mi maestro, para buscar a alguien que realmente me cambiara, me hiciera esa transformación, me ayudara en esa transformación que yo sola pues no era capaz de conseguir ni de lograr, ni muchísimo menos. Y me acuerdo que, bueno, para mí Carlos Castaneda y los libros y don Juan Matus pues fueron como mis primeros maestros, ¿no? Mi primer camino, mis primeros pasos los andé ahí, ¿no? En ese camino y siento mucha conexión con México, con el chamanismo y con todo ese camino iniciático también, ¿verdad? Muchísima. Y bueno, pues él hablaba de los desnates, ¿verdad? Esto es muy interesante porque precisamente lo que don Juan le explicaba a su discípulo, ¿verdad?, a Carlos Castaneda, don Juan Matus, lo que le decía era que cuando el niño nace, cuando nacemos, no somos capaces de percibir el mundo que nos rodea porque nadie nos lo ha descrito. Es precisamente cuando comienza esa descripción, precisamente lo mismo que tú decías, que podíamos desnatarlo. Entonces ahí es donde cada uno va percibiendo su propia realidad, ¿verdad? Y es muy interesante porque realmente ya hemos llegado, como tú bien decías, con este film documental de Y tú que sabes, que le recomiendo a todo el mundo. Yo la vi y me gustó muchísimo porque sí, hablan de todo este poder de la mente, todo este poder, todo este conocimiento de la física cuántica que ya está llegando a todo el mundo, ¿verdad? Y de que realmente somos nosotros quienes creamos nuestra realidad porque somos capaces de percibir cosas o no percibirlas. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, quería hacerte bueno, sí, lo que tú me estás diciendo, básicamente, dos cosas para que no se me olviden. La primera, lo que tú estás diciendo o lo que proponían los mayas, según ellos, es que del 2012 al 2018 es cuando se nos va a hacer esta evaluación final y en estos años se va a decidir todo. ¿Es eso? Es decir, o sea, después del 2018, si no lo hemos conseguido, yo sinceramente tengo mis dudas de que lo vayamos a conseguir, serias dudas además. Si realmente, o sea, ¿es esto lo que quieres decir realmente? El tiempo del no tiempo es hasta el 2018 y esa es la última evaluación que nos queda. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, te quería comentar acerca de la raza aria que tú dices, ¿verdad? Porque mucha gente que nos esté escuchando que igual no tenga mucho conocimiento de todo esto de las razas madres, de la raza atlante, la raza lemuriana, etcétera, ¿no? Se puede pensar que un poco tiene que ver con todo este conocimiento esotérico que también tenía Hitler, ¿verdad? Y tenían los nazis, y con toda esta raza aria que ellos querían crear, ¿no? Como que querían guardar la genética y querían bueno, pues potenciar la raza aria, ¿no? Porque entonces la raza aria realmente, ¿quiénes somos? ¿Toda la humanidad que hay ahora o solamente esos que nos contaban que eran rubios altos de ojos azules? Son dos preguntas diferentes, pero para que no se me olviden te las hago, si no luego se me escapan. Gracias, Cristian. No te preocupes. A ver, vamos entonces a responder primero la pregunta en donde mencionabas esto, bueno, el 2018, si es una evaluación final o no. A ver, la mejor manera de entender este tema es, como yo lo he contado, es muchas veces el secreto para
lograr evolucionar o lograr un mejor estatus de vida en todos los aspectos es encontrar las preguntas adecuadas, no las respuestas. Las respuestas llegan y son de la calidad del tenor de las preguntas. O sea que la clave no está en la respuesta, sino que la clave está en la pregunta. Así que todo siempre se abre a partir de una muy buena pregunta. Y la mejor pregunta para todo esto es, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Qué mensaje hay en todo esto? ¿Para qué cada día la vida cotidiana, si algo muestra es que está más problemática? En lo personal, en lo social, si tú miras, prendes un poquito de televisión, de radio, independientemente de la manipulación que haya en las noticias, ves que si hay una palabra que describe el momento actual, creo que es caos. Eh, ¿Ves qué pasa en Europa? Caos. ¿Ves qué pasa en Estados Unidos? Caos. ¿Ves qué está pasando en distintos países de América? Caos. Y otros países ya, o otros continentes lo traían desde antes. Pero hasta inclusive esos bastiones, por decirlo de alguna manera, del poder actual, que se creían intocables, están haciendo agua por todos lados. Pues ahí la pregunta es, y bueno, ¿y cuál es el mensaje? ¿Y por qué tanta problemática? Bueno, ahí la forma más simple de responderlo es entender que un problema en realidad tiene un sentido, y ese sentido es que un problema existe para ser solucionado. Es así de simple. Un problema existe para ser resuelto. Haz de cuenta que el universo, su manera de aprender es a través de la solución a los problemas que pone. Cuando tú no tienes que dar respuesta a un problema, que pues, si es un problema es porque no tiene respuesta, cuando tú tienes que dar una respuesta, tienes que recurrir a un montón de circuitos, de experiencias, de aprendizajes, que está claro que te exigen a ti mismo algo que antes no hacías. O sea, te tienes que exigir de una manera tal que antes no lo habías hecho. Y en esa exigencia es donde aprendes un montón de cuestiones, experimentas un montón de cuestiones que antes no lo hacías. Ahí es donde obtiene su aprendizaje, por decirlo de alguna manera bastante simple, el universo. O sea que un problema, como te decía, está para ser resuelto. Y si no es resuelto, pues el problema persiste hasta el día que lo resuelvas. El universo tiene una metodología que es muy clara y la puedes observar a través de su accionar. Y es, te pone frente a un problema para que lo resuelvas. Si no lo resuelves, el problema cada vez te lo amplifica más para ver si al ser amplificado y al ser tan grande, ya no tienes manera de patearlo, de pasarlo para más adelante, de evadirlo, de esperar que otro día lo resuelvas. Y lo que está pasando hoy a nivel social y a nivel humanidad es que el problema que hace 12.000 años venimos sin resolver, venimos postergando, pues ahora es una bola de nieve. Son 12.000 años de una bola de nieve que cada vez más y más y más grande se fue haciendo, en donde ahora, como te decía, en 6 años hay que darle respuesta a un problema que la humanidad como tal hace 12.000 que no tiene respuesta. Ese problema, por así decirlo, o esa solución al problema que hoy vemos, es que cada quien es el creador de su propia realidad. Hoy en día el ser humano aún sigue apostando a que la solución a sus problemas está afuera. La solución la va a traer la religión, la solución la va a traer el político de turno, la solución le va a llegar por alguna invención de la ciencia, o la solución le va a llegar por alguna cuestión que tenga que ver con el orden de alguna salvación económica. O sea, el problema está afuera, la solución está afuera. Ese es el problema. Mientras cada quien siga apostando a que ese es el problema y que la solución está afuera, el universo pues entiende que la respuesta no ha llegado. La solución es tan simple como que cada quien se haga cargo de entender que tú eres la generadora de tu propia realidad, que yo soy el generador de mi propia realidad, que cada quien que está tomando contacto con este programa es el generador de su propia realidad, con todo aquello que te gusta
con todo aquello que no te gusta, con todo aquello que puedes, con todo aquello que no puedes, con todo aquello que te resulta imposible, con todo aquello que te resulta posible. Bueno, todo eso tú lo generas. Obviamente, como hay cuestiones que parecen no tener respuesta, ¿no? O sea, si la pregunta que surge por añadidura es, si yo soy el generador de mi realidad, ¿por qué hay cosas que son diferentes a lo que yo quiero? Ahí es donde empieza el camino de la transformación personal, el camino hermético, el camino de descubrir que hay un ego, que hay un yo, que hay un otro, que comanda nuestra vida, ¿no? Desde dentro de nosotros mismos. Y que aprender a atravesarlo, aprender a descubrir desde dónde el ego nos mueve los hilos de nuestra realidad, desde dónde el ego genera eso que tú mencionaste antes como maya, esa realidad ilusoria, la realidad de las formas, el mundo de las formas, que es este velo de malla que tú mencionabas, pues mientras tú sigas creyendo que la realidad real es ese mundo de malla, pues obviamente que te va a ser muy difícil entender que dentro tuyo también hay un velo de malla que tienes que atravesar y que la única forma de atravesarlo es a través del camino de la transformación personal, que tienes que descubrir cuáles son los hilos ocultos con los cuales generas una realidad diferente a la que quieres. Para entender cuáles son esos hilos ocultos, tienes que recurrir a la mitología, porque en la mitología siempre están las respuestas, porque la mitología es el lugar en donde esa religión original, esa sabiduría original guardó el conocimiento. ¿Lo guardó para qué? Para que cada quien lo pueda rescatar. ¿Dónde lo guardó? En la mitología. ¿Por qué? Porque la mitología es el mejor lugar para trascender y estar protegido de todos los males que el ser humano se encarga de generar. Ahora, ¿qué nos cuenta la mitología? Bueno, por ejemplo, la Cábala nos cuenta, la Cábala que es una de las ramas de la religión original, nos cuenta que Dios como tal al ser humano le regaló 4 letras, 4 palabras, 4 sonidos con los cuales generar su realidad. Si nos basamos en esa mitología para entender esto que te mencionaba, esas cuerdas ocultas que mencionábamos antes que generan la realidad son ni más ni menos que esos sonidos que Dios nos regaló para crear, o sea, para construir y desconstruir esa realidad. Esos sonidos son los que cada quien tiene que aprender a descubrir. Por eso mismo, por ejemplo, en el Génesis de la Biblia judía, que de donde surge la Cábala, dice, al principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, te está igualando a Dios con el verbo. Y el verbo no es más que una palabra conllevada a una acción. Ahí te está mostrando, ¿no?, que Dios es en sí mismo una palabra. Si después quieres profundizar un poquito más, siguiendo con la línea del Génesis, pero vayas a donde vayas, al mito que vayas, al escrito original de la religión que vayas, lo vas a encontrar, te dice que Dios para crear la realidad, o sea, para crear el universo, tenía que mencionar aquello que quería crear. Te dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No te dice Dios soñó, Dios pensó, Dios imaginó, Dios dibujó, no te dice, Dios dijo, hágase tal cosa, y eso se hizo. El poder de la palabra es el poder de la creación. Por eso, cuando tú aprendes a manejar a través de los sonidos la generación de tu realidad para construir y para deconstruir, lo que haces es acercarte a ese estado divino, a ese Dios en ti mismo, que es el camino que propone la religión original. La religión tradicional te dice Dios está fuera. La religión original te dice Dios está dentro. Y ese Dios está dentro es, Dios es un estado al que alcanzar. Dios es un estado al cual conectarte. Dios es una divinidad interior al cual despertar. ¿Y cómo lo despiertas? Bueno, cada vez que a través de estos sonidos que Dios nos regaló, que Dios nos brindó, tú te conectas con esa realidad creadora y Dios, ¿qué es en su estado puro? Dios es un Dios creador. Dios siempre crea y destruye, ojo, crea y destruye. Como por ejemplo nos cuentan los mitos hindúes, en donde tiene esa misma relación hecha a través de Brahma, Vishnu y Shiva, en donde tienes Brahma, que es el Dios creador, tienes a Shiva, que es el Dios destructor, y tienes a Vishnu, que es el Dios conservador. Esos mismos 3 estados que lo ves en el hinduismo,
Es lo que nos cuenta, como siguiendo con el mito judaico, Dios cuando hace la humanidad, la destruye, la vuelve a hacer, la vuelve a destruir, la amenaza con una destrucción todo el tiempo. Siempre está en esa creación y destrucción. En eso se basa la generación de la propia realidad. Descubrir cuáles son tus sonidos primales y ponerlos en práctica. Ahora, para descubrir tus sonidos primales, tienes que hacer todo ese camino de transformación personal para darte cuenta. Sin embargo, hay maneras, y yo esto lo he hablado en varios videos que puedes encontrar ahí en mi canal de YouTube, en donde hay algunas técnicas para descubrirlo. ¿Cómo? Con la técnica más básica que pueda haber, que es encontrar lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico. Si tú haces una lista de todas las personas con las cuales te relacionas, después las subdivides, con cuáles te relacionas bien, con cuáles te relacionas mal, agarras una lista de toda situación que quieres alcanzar en tu vida y la logras. Haces una lista de toda situación en tu vida que quieres alcanzar y no la logras. Y entre toda esa ensalada buscas lo idéntico y lo diferente, vas a encontrar algo que es maravilloso. Vas a encontrar que lo que logras y que no lo logras tiene algo en común, y eso algo en común son letras, son sonidos. Y esos sonidos es lo que es la vía, la puerta de entrada para descubrir estos sonidos primales que nos cuenta la cábala, que cada quien tiene máximo 4 sonidos para construir o deconstruir este universo. Lo que te acabo de decir es un ejercicio que se llama REM, es un ejercicio que se conoce a través de las escuelas de misterio egipcia. Los egipcios hacían eso. Los egipcios como cultura iniciática, en su momento de esplendor, o sea, cuando los egipcios manejaban la sabiduría de la religión original. Hacían este ejercicio REM, veían lo idéntico en lo diferente de sus vidas y encontraban ahí esos sonidos primales. Este ejercicio tan simple es lo que tú puedes hacer, cualquiera lo puede hacer. Ahora, de ahí a descubrirlos y a manipularlos, hay un camino, ¿cuál? El de la transformación personal. Todo esto te lo cuento ¿para qué? Tú me preguntabas, ¿es definitorio este pasaje del 2012 al 2018? Sí y no. Las dos cosas. Como todo el universo simultáneamente es sí y es no. Tú eres a través de la generación de tu realidad en donde generas el sí o generas el no. Es así de simple. Básicamente, si tú logras resolver el problema que el universo te puso delante de tus ojos, en tu vida, para que trascenderlo, y al trascenderlo despiertas tu conciencia, el 2018 para ti, para mí, o para cada quien que logre este despertar, será un nuevo pasaje. ¿Un pasaje a dónde? Como te decía antes, a las semillas que ya están plantadas de la próxima subraza de la raza aria, la sexta subraza. Para quien no, como te decía, la Tierra ya tomó una decisión y la pondrá en práctica. Sacudirá el molde, y como toda vez que se sacude el molde, hay cosas que caen dentro y cosas que caen fuera. Por eso todas las profecías para estos tiempos, las de muchas religiones, las de Nostradamus, las de San Malaquías, las de Parravicini, las de los Hopis, las de los mayas mismos, la de los incas, todas nos dicen que en este momento lo que va a suceder es eso, que hay dos caminos, uno fácil y uno difícil. El camino difícil es el que está siguiendo la humanidad hoy en día, que es el que poner ese Dios afuera, esa responsabilidad afuera, esa generación de realidad afuera, y por ende toda esa respuesta afuera. Y el camino que en realidad es el fácil, aunque parezca el más difícil, el donde tú te transformas en generador de tu realidad, y por hacerlo de esa manera, lo que generas es este pasaje. Yo te decía, cada vez que hay un pasaje de raza a raza, o de subraza a subraza, la raza siguiente se forma a partir de lo mejor de la raza anterior. Y esto es un proceso que también está sucediendo ahora. Con eso te respondo de alguna manera lo que preguntabas de si es definitorio o no lo del 2012 al 2018. Sí y no. La respuesta la tienes tú, la tengo yo, la tiene cada quien. Y en lo grupal, de acuerdo a esas respuestas, si se genera o no la masa crítica, habrá algo masivo o no. Pero la respuesta no es
el todos o el ninguno. Esa es la gran diferencia. La respuesta está en la suma de las particularidades. Ahora bien, abriendo paso a la siguiente pregunta que hacías respecto de la raza aria y lo que, por ejemplo, Hitler manifestaba o lo que han tomado del ocultismo. Hay que entender, Hitler y era un curioso de los temas esotéricos. Hitler tenía conocimientos de ocultismo, conocimientos de hermetismo, y como todo te decía antes, son técnicas. Y las técnicas funcionan independientemente de quién las use y de para quién las use. Básicamente la diferencia entre la magia negra y la magia blanca es, si tú la técnica la utilizas para tu transformación personal, es magia blanca. Si tú la técnica la utilizas hacia afuera, es magia negra. Pero la técnica es la misma. Hitler tenía estos conocimientos. Está claro si tú ves algún video, algún documental. Justamente yo la semana anterior hice un video al respecto, porque estamos en fechas donde se cumple un año más de la supuesta muerte de Hitler, creo que es el 30 de abril, el día exacto, y mencionaba que tenía los conocimientos, sí, pero Hitler hizo de los conocimientos lo mismo que hizo la religión con la religiosidad. Hitler usó los conocimientos que tenía de hermetismo para hacer, entre comillas, magia negra. Lo utilizó no para su desarrollo personal, sino para controlar a la masa, controlar a las masas, controlar al otro. Es lo mismo que hace la religión. La religión, la tradicional que nosotros conocemos, sea la que sea, tiene en sus semillas, tiene en sus orígenes la sabiduría de la religión original, pero lo usan para controlar a los demás. Lo usan esas técnicas las usan para controlar al otro. Por eso, lo que terminan haciendo es, además de magia negra, terminan haciendo esa masificación que es la mejor manera de describir a cualquier religión tradicional. Ahora, lo que Hitler conocía dentro de sus secretos que manejaba, o dentro de lo que manejaba por conocer el ocultismo, leía a Madame Blavatsky, tenía contacto con determinados saberes, es esto de la raza aria. Pero la raza aria no es rubio de ojos celestes, que es lo que tú mencionabas, atlético, rubio y de ojos celestes, que es el ideal germánico. Eso es un recorte de la raza aria, que no es lo mismo que la raza aria. La raza aria tiene ese nombre justamente por lo mismo que yo te mencionaba, que tiene que ver con los sonidos creadores. La raza aria proviene de la sílaba ar. Ar es parte del lenguaje o una palabra que utilizaban los atlantes, el lenguaje atlante. No voy a decir ahora exactamente qué quiere decir porque no es el lugar ni el momento. Hay cosas que hay que transmitirlas bajo ciertas circunstancias porque tú al nombrarlas las invocas, y para invocar ciertas cosas hay que generar el ambiente para hacerlo, es así de simple. Pero ar es una sílaba que encontramos en distintas palabras de nuestro vocabulario. Por ejemplo, tú fíjate que para hablar de ciertas cuestiones del gobierno, tú hablas de la aristocracia. Como ves otra vez, esa sílaba ar puesta en juego. La aristocracia, si tú vas a sus orígenes, es el gobierno de los mejores. Eso es lo que quiere decir aristocracia. Hitler transformó la aristocracia en lo que la religión transformó la religiosidad. Transformó el gobierno de los mejores según que esas características que a él le interesaban por sus psicopatías y trastornos mentales personales de él. Transformó el gobierno de los mejores en el gobierno de los atléticos, rubios y de ojos celestes. Ese era el mito germánico que tiene que ver, pero el mito germánico de esto que te decía no tiene nada que ver con lo que Hitler hizo de eso. Hitler hizo de el mito de los arios, vuelvo a decir, lo que es la religión de la religiosidad. Si quieres seguir investigando del tema, encontrarás que hay muchas palabras claves en la historia de la humanidad que usan la sílaba ar y son palabras extremadamente importantes. Bueno, tiene que ver con esto de que te decía del gobierno o de esta sílaba que viene directamente del lenguaje atlante.
Con esto creo que, en la medida de lo posible, para lo que hace como te decía, al espacio en el que estamos mencionando estos temas, se puede explicar. Ojalá haya sido lo suficientemente sustanciosa la respuesta, o al menos, por lo menos que te rumbee en pos de que cada quien siga investigando si es que el tema le interesa. Pues el tema a mí me parece de lo más interesante y de lo más apasionante. Te lo agradezco muchísimo. De verdad que, Cristian, me quito el sombrero ante ti, ante todo tu conocimiento y toda tu sabiduría. Te agradezco infinito que hayas estado hoy aquí en 2012 y más allá. Creo que ha sido pues muy ilustrativo todo lo que nos has contado. Yo estoy deseando que salga el documental y la audiencia seguramente también. ¿Para cuándo tienes previsto que salga? Y bueno, ya si quieres nos despedimos aquí porque si no se va a hacer demasiado largo. A mí me gustaría invitarte para otra próxima oportunidad, para otra próxima ocasión, porque es que tienes tanto conocimiento, tienes tantos temas que podemos tratar que ahora mismo no sabría por dónde decantarme, porque te preguntaría de todo. Así que bueno, podemos, si te parece a ti bien y eres tan amable, pues podemos hablar cualquier otro día de alguna cosa, porque tienes mucho, pero podemos ir esbozando diferentes temas que me parecen apasionantes y súper interesantes. Y me gustaría que te despidieras ya de la audiencia para decir un poco cuándo va a salir ese documental, para cuándo lo podemos esperar y también dónde te pueden localizar. Ya hemos dicho antes que la web es tupropiocamino.org, también en YouTube pueden encontrarte por Cristian Ceballos, este vídeo va a estar ahí también. Y nada, agradecerte infinito que hayas estado hoy aquí con nosotros y todo el esfuerzo y todo el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Karen, por, como te decía, por brindar el espacio. Gracias a toda la gente que nos acompañó hoy y que nos acompañará cuando se encuentren por casualidad con este video. Y bueno, respecto del documental en sí mismo, la fecha de estreno es el 4 de septiembre del 2014, que es mi regalo de cumpleaños. Yo cumplo años el 4 de septiembre, este año cumplo 40 años, y mi regalo para mí mismo y para compartir es el estreno de este documental, film, cortometraje, pues ya veremos de qué manera lo integramos y lo presento. Justamente la semana que viene, el próximo fin de semana, ya estaré grabando las primeras escenas de exteriores. Estaremos grabando parte de esta historia. Luego hay una segunda parte que grabaré en Uruguay, en unas zonas que son muy lindas que hacen al ambiente de mismo. Y tengo una apuesta que es grabar unas evidencias hasta ahora nunca antes filmadas que están en Perú, en toda la zona del Cusco. Hay unas evidencias muy, muy fuertes que hasta ahora no han sido mostradas. Para esto, como siempre cuento, es un proyecto muy ambicioso, un viaje a Perú para poder filmar esto, inclusive lo que te decía, filmar en exteriores y demás. Aparte yo no soy una persona del mundo del cine, yo tengo una historia para contar, es así de simple. Y esta historia para contar, pues, entiendo que el mejor formato para hacerlo es de la manera en que estoy contando. Entonces, bueno, aquí es donde apelo a la colaboración de cada quien, con lo que guste aportar para poder realizar, para poder costear el documental, sobre todo lo que hace al viaje a Perú, porque hay que llevar cámaras, hay que llevar equipos, hay que hacer un montón de cuestiones que, bueno, hay que costearlas. El camino espiritual muchas veces, lamentablemente, se confunde que está disasociado de lo material, y que eso es un mito, no es verdad. Justamente de lo que se trata es de integrar lo espiritual y lo material. Ese es el desafío de cada quien. Quien se va por la vía de lo material y descuida lo espiritual, erró la respuesta. Quien va por la vía de lo espiritual y dejó de lado lo material, erró la respuesta. Siempre se trata de integrar todo en un foco superior. Y este foco superior es lo espiritual y lo material. Como te decía antes, hay que volver a recordar ese contacto entre lo denso y lo sutil. Y de eso se trata lo material y lo espiritual. Entonces, bien, estaré filmando, como te decía, en Perú, es la apuesta, ahí es donde apelo a la colaboración de cada quien y le agradezco. Estaré filmando ya la semana que viene aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires, y estaré filmando también próximamente en Uruguay. Fecha de estreno,
4 de septiembre de 2014. La apuesta es que sea un documental, o al menos esta primera etapa, abierto, gratuito, que lo pueda ver pues todo quien se encuentre a sí mismo en ese espacio, y en una apuesta más avanzada poder presentar lo ya hecho, alguna quizás cadena de televisión o de documentales mucho más de renombre, para decir, mira, yo tengo esta historia para contar, me gustaría que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, pues ahí veremos, pues como te decía, todo empieza por una apuesta, y en la medida que tú apuestas, empiezas a dirigirte a superarte a ti mismo. Así que un poquito de eso se trata el documental, para quienes quieran contactarse conmigo o con las actividades que realizo en Tu Propio Camino. Nosotros tenemos grupos de estudio, de supervisión, transformación personal, análisis, pues todas las... bueno, tenemos visita, ahí llegó como te decía, quien quiera contactarse con las actividades que realizamos para justamente ponerte de lleno a el camino de tu transformación personal, pues me pueden contactar al mail de contacto@tupropiocamino.org, pueden visitarme en Facebook, buscan Cristian Ceballos, me encontrarán, pueden también visitarme en la página web www.tupropiocamino.org, o como bien decías, en YouTube buscan Cristian Ceballos y encontrarán ahí ya más de 180 videos que tengo hecho en donde hablo de todos estos temas. Así que nuevamente, muchas gracias a ti por el espacio, gracias a toda la gente que nos acompaña, y como tú dijiste, será hasta el próximo encuentro. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos, analizar.